Ok, chicos, bienvenidos a una nueva sesión de mecánica vectorial. Esta es la última sesión gratuita que haré. De hecho, la sesión de ayer, esa sí contenía contenido bastante fuerte. Ok. De hecho, voy a resolver un ejercicio. Hay un ejercicio que se suele repetir bastante en los ejercicios de exámenes de fuerza par, de sistema fuerza par, y que vale la pena que ustedes pues lo vean. ¿Sí? Por mientras, este ejercicio está creo que en la tarea del paralelo 2, me parece. Y bueno, pues resulta que cuando lo estaba resolviendo me di cuenta al instante de que este valor de P, el valor de P, al momento de venía a hablar del valor de P y hablaba de un coeficiente de fricción estática. De cierta manera aquí ya olía de que este no era un ejercicio de equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Ok? De hecho es un ejercicio del capítulo de fricción. ¿Ok? Ok. Aunque realmente este tema no forma parte de los contenidos desarrollados de la materia en sí, el concepto que el artificio que vamos a usar realmente no es. Ok. Se sabe que el coeficiente de fricción estática entre el bloque de 15 kilogramos y el plano inclinado es 0,25 y nos pide determinar el valor mínimo de P necesario para mantener el bloque en equilibrio y el valor correspondiente de B. Cuando nos pide el valor de P sujetado a las condiciones de equilibrio, es suficiente con hacer ecuaciones de equilibrio. ¿Ok? Ecuaciones de equilibrio. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, utilizar la condición de equilibrio que tenemos para cuerpos rígidos, que básicamente nos dice que su resultante debe, la sumatoria de fuerzas externas debe estar el vector nulo. Ahora, el problema con esto es que aquí tenemos dos caminos. ¿Sí? Podemos en este caso descomponer en componentes IJK, ¿sí? En las componentes rectangulares, se le llama. Y luego tenemos las componentes, la ley del paralelogramo. ¿Sí? Usualmente esta última no es temida por muchos, pero yo les recomiendo que se vean para familiarizar. Sí. Idealmente la materia debería llamarse ley del paralelogramo la materia. Sí, porque de verdad se usa, lo van a usar bastante en cinemática inclusive, que pareciese que no, pero se usa bastante para triángulos de velocidades y aceleraciones relativas. Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos este vector fuerza que ya está dibujado, que es el vector P, que no conocemos. Acá vamos a dibujar el vector peso, que sabemos que acá se va a dibujar de forma vertical. Sí. Y esto es lo interesante, chicos. Sí, esto es muy interesante. ¿Ok? Se dan cuenta acá que yo tengo mi fuerza normal, ya, mi fuerza normal, y luego tengo acá mi fuerza de fricción, que debe ser estática, porque justamente está sujeta a las condiciones de equilibrio. ¿Ok? Y nos lo dice el enunciado. ¿De acuerdo? Sí. En este caso, el diagrama corporal está hecho bien. Bueno, en este caso veamos, el bloque hace contacto con el suelo y las fuerzas de contacto que hacen son la fricción estática y la normal. Entonces, en eso estamos bien. La fuerza que ejerce la Tierra, perfecto. ¿Sí? Y de ahí no tenemos nada más. ¿Ok? Sin embargo, tenemos un problema aquí. Dense cuenta que yo no conozco, a pesar de que, por ejemplo, tengo una ecuación que me relacione, porque si se va a cumplir eso que acabo de decir, que la fricción estática es estática, entonces se va a cumplir que es mío por la normal. ¿Ok? El coeficiente de fricción estática. El único problema que tengo con esto es que primero yo no conozco la normal. No conozco el valor de P y tampoco conozco el valor de beta. Entonces, en realidad lo que tengo son tres ecuaciones. Sí. O sea, tres ecuaciones, perdón, tengo tres incógnitas. Tengo tres incógnitas y ahí viene un problema. Es que justamente, pues, primero, esto de acá, si yo lo descompongo en el plano, solo me va a generar dos ecuaciones. ¿Ok? Tampoco tiene sentido hablar de un sumatorio de momentos, primero porque esto no es un cuerpo rígido, chicos. Esto es un ejercicio de estática de partículas. ¿Qué quiere decir? Que básicamente el análisis está despreciando las dimensiones de la caja. Si se dan cuenta, no hay ni especificaciones de cómo actúa. De hecho, es un ejercicio de estática de partículas. Así que no, la ecuación de sumatorio de momentos no nos va a servir acá en este instante. Ok. Sí. Entonces, aquí tenemos un problema acá. Tenemos un problema aquí. Tenemos el problema de que justamente acá las incógnitas son mayores a las ecuaciones y no es posible resolverlas mediante componentes rectangulares. Desde ahí ya les puedo decir que mediante este método resulta imposible hacerlo, chicos. ¿Ok? ¿De acuerdo?
Ahora, bueno, sí es posible, pero mediante un artificio, y es justamente aquí viene el tema del capítulo de fricción. ¿Ok? Para ser claro, en la fricción secas, se le llama acá, fricción seca es básicamente cualquier superficie el cual no presenta una cantidad considerable de humedad. ¿Ok? A ver, creo que hay alguien que quiere... Sí, sí. No, no, alucinaciones mías. Ok. No presenta ninguna cantidad considerable de humedad. Y al no tener cantidad considerable de humedad, entonces la fricción seca va a obedecer justamente a esta ley. De hecho, les comento, chicos, que esta ley que acabamos de ver no siempre se va a cumplir para todas las condiciones. Hay bastantes tipos de fricción, ¿ok? Y justamente por eso es que se dedica un capítulo completo. Cuando ocurre esto de acá, por simplicidades del capítulo, y sí, en efecto, alguien. Ya, no, no, no era alucinación mía, alguien sí pidió irse. Ok, está bien. Vamos a aceptarlo, ok. Vamos a aceptarlo. Vamos a aceptarlo ya. Listo, aceptado. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El artificio que se suele hacer aquí es, bueno, ok, está bien. La normal y la fuerza de fricción tienen que ser perpendiculares, ok, por definición. Y si está en una fricción seca, entonces, perfecto. Por lo tanto, yo, con la ley del paralelogramo, yo podría definir esto como una resultante, ok, ¿de acuerdo? Sí, ya sea que la fricción vaya de este lado para este lado, no me interesa eso. Lo que me interesa acá es justamente este valor de resultado, ¿ok? En este caso, como ya tenemos las condiciones, sabemos que la fricción va a ir para acá. Y eso es importante porque sabemos que nos va a generar este valor de ángulo T. Al fin, lo voy a llamar, ¿ok? Ahora, cuando está en condiciones de fricción seca, ¿ok? Se va a cumplir, escúcheme bien, se va a cumplir que la tangente de phi va a ser mu estático, ¿ok? Mu estática va a ser, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y esto por qué? Bueno, en este caso, pues en realidad es una demostración bastante simple. Si resulta que este es phi, ¿ok? Y bueno, pues yo defino a la componente, yo traslado, hago la concurrencia acá, ¿sí? Y yo defino la tangente de phi como el cateto adyacente, que va opuesto, que es la fuerza de fricción, se cumple que es mu por la normal. Y el adyacente justamente en la normal se va a cancelar la normal y me va a quedar la fuerza de fricción estática. ¿Ok? Entonces es una manera en la cual ahora, ¿en qué consigo con esto, chicos? Primero que ahora he reducido la cantidad de incógnitas, porque ahora ya no me interesa el valor de normal y el valor de fuerza de fricción estática, sino que ahora simplemente me tengo que preocupar por el valor de la resultante y en este caso, pues el valor de, perdón, eh, el valor de phi. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. ¿De Y claro, como ya sí conozco la fuerza de fricción estática, el coeficiente de fricción estática, yo podría hacer el cálculo de esto. Sí, de hecho, vamos a hacerlo. Phi se va a definir como la tangente, el arco tangente de 0,25, que es el coeficiente de fricción estática. Entonces, si yo hago el cálculo con mi poderosa calculadora, esto me va a salir un valor de 14,03 grados. Ok, prácticamente 14 grados. Sí. ¿Alguna pregunta de esto? Sí está claro. Sí está claro esto. Sí. Sin este artificio no pueden hacer el ejercicio, chicos. ¿Ok? Eso sí les aseguro. No pueden hacerlo. Bien. Muy bien, está bien, está bien. Ok, está bien. Muy bien, Fernando. Pero no me dicen, no me acabas de... Pero acá hay una observación, Fernando. Resulta que ahora tienes incógnita R y tienes P de incógnita y B. Sigues teniendo T incógnitas. Y eso es cierto, chicos. Ok. Eso es cierto. Pero hay una ventaja de justamente haber definido la R como la resultante. Y yo conozco la dirección.
Y eso es muy relevante, chicos, porque ustedes saben que con la geometría que ofrece la ley del paralelogramo, podríamos obtener cierta información adicional que nos haga, nos conduzca a ciertas pistas y cierta información que nos eliminen incógnitas. De hecho, chicos, esta parte, acuérdense de esto, nos pide el valor mínimo de P para mantener el bloque en equilibrio. Esta cosa va a tener movimiento inminente. Si le quito P, se va a caer, chicos. Está clarísimo que es. O sea, que quiere decir que el coeficiente de fricción estática no es lo suficiente como para generar una fuerza de fricción que se oponga al movimiento y lo mantenga en equilibrio. Entonces debe ser una fuerza P, ¿sí? Y al introducir esa fuerza P, que ya puede ser tu mano o alguna manivela ahí, estás impidiendo el movimiento, ¿ok? Y claro, evidentemente eso va a variar en función del ángulo en cuestión. Entonces, por eso es justamente el objetivo de esta pregunta, ¿ok? Ahora muy bien, lo que toca hacer aquí, chicos, es la ley del paralelo. Sí. Profe, ya lleva diciendo muchas veces la ley del programa. Sí, lo seguiré diciendo el resto de la materia, chicos. Sí, porque es justamente eso. Ok. Muy bien. ¿Cuántas fuerzas tengo actuando? Tengo P, ya no tengo N y FS. Ahora voy a definir, acuérdense que R es la suma vectorial de, ¿qué cosa? Del vector fuerza de fricción estática más la normal. Entonces ya no me preocupo por esto, sino que ahora me preocupo por la fuerza P, W y R nomás. Solo van a estar estas tres fuerzas, ¿ok? Y eso es interesante, porque si ahora yo tengo tres fuerzas, si yo tengo tres fuerzas, yo al aplicar la ley del paralelogramo, fácilmente esta será la ley del cálculo, ¿ok? La ley del paralelogramo, y veo que justamente, pues, en el caso de las tres fuerzas, me puede llevar simplemente a un polígono cerrado. ¿Mm? Polígono cerrado. Es justamente un caso que yo lo traté en el curso pasado, sí, que me dediqué a justamente a tratar cómo se trabaja la ley del paralelogramo completamente. Y uno de los casos de la ley del paralelogramo es cuando tenemos el polígono cerrado. El polígono cerrado no es otra cosa que cuando tú literalmente, es como que das una vuelta, ¿ok? Voy a este vector y luego regreso para acá, ¿ok? Tu vector de inicio tiene que retornar al mismo punto de llegada. O sea, el punto de salida tiene que ser el mismo punto de llegada, ¿ok? ¿Acuerdo? Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Y siempre recomiendo, chicos, cuando ustedes hagan la ley del paralelogramo, ustedes escojan y seleccionen el vector que justamente tenga la geometría más sencilla. ¿Ok? Entonces, ¿qué vector tiene la geometría más sencilla? Definitivamente el peso. ¿Ok? Porque justamente tiene una línea de acción vertical. Y como tiene una línea de acción vertical, ahí sí, ahí sí. Por algo me compré la tablet. Como tiene una línea de acción vertical, pues yo sé que va a tener este peso de acá. No me sale tan recto. ¿Ok? Va a tener este peso de aquí. ¿Sí o no? Luego, acá voy a nombrarlo como peso. Luego voy a iniciar con esta, este vector R resultante. ¿Sí? Y finalmente voy a ir con el vector P. ¿Sí? Y miren, si se dan cuenta, el polígono cierra. Justamente voy desde el punto de llegada y el punto de salida es el punto de llegada. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá yo tengo R y acá yo tengo P. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Qué toca hacer aquí, chicos? Definir direcciones. Obviamente, pues ese es el trabajo más fuerte del polígono cerrado y la ley del paralelogramo. Su geometría. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo defino esto? ¿Cómo rayos defino esto? Bueno, en este caso, cuando ustedes no pueden hacer directamente la ley del programa, a mí me gusta apoyarme de un gráfico aparte. ¿Ok? Por ejemplo, ah, como es estática de partículas, ¿ok? Me gusta apoyarme que hay un plano de referencia. Fíjense que acá siempre habrá una superficie al cual está apoyado el cuerpo. Entonces, ¿qué les parece si a lo mejor usamos esa superficie? Porque fíjense que tiene una dirección. Lo que pasa es que la tapé, pero ahí dice 60 grados. Entonces, ya con eso en mente, yo podría
utilizar esa geometría. Y por ejemplo, fíjense, yo acá creo la siguiente línea de acción, que justamente es una línea paralela a ese plano. ¿Sí? Y de una vez voy a ubicar que la información presente tiene 60 grados. ¿Ok? Y luego, convenientemente, voy a poner una perpendicular acá. Una perpendicular. ¿Ok? Y voy a poner una línea grisácea. ¿Ok? ¿Ok? Voy a poner una línea grisácea que, bueno, gris, que va a ser horizontal. Ya verán por qué la puse. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos primero por qué puse estas líneas de color negro. Fíjense que yo tengo ya mi vector R, que yo ya sé su ángulo formado. Y el ángulo formado es siempre con respecto a la vertical, chicos. ¿Ok? Entonces, si yo he definido, a ver, se me pierde el puntero. ¿Ok? Entonces ya he definido mi R, sencillamente debe ser el ángulo alfa. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora, respecto a P, dense cuenta que ese ángulo beta es medido desde la horizontal. Entonces, convenientemente, respecto a esa horizontal gris, por eso es que la puse, voy a medir P. ¿Ok? Siempre ustedes apóyense de líneas de apoyo ahí que les permitan pues justamente visualizar esas líneas, esas cosas que ustedes no podrían ver directamente del triángulo, si es que les cuesta. ¿Ok? Podrían hacerla en el triángulo mismo, no hay problema. ¿Ok? Entonces acá tengo mi ángulo beta. Tengo mi ángulo beta. ¿Ok? Y ahora tenemos que hacer cositas, chicos. Cosas. Tenemos que hacer muchas cositas. Muchas, muchas cosas. Primero que nada, ¿qué ángulo es este de acá? Si yo sé que he medido con la vertical, con la horizontal, esta línea de acción, la línea de ahí, la de la superficie, marca 60 grados, aquí debe haber 60 grados. Y como esto lo definí como 90 grados, para llegar a los 180, 90 más 60 es 150. Y por lo tanto, acá debe haber 30 grados. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y acá, si se dan cuenta, por opuesto por el vértice, ¿ok? Acá también debe cumplirse que acá debe ser 30 grados. Y si no me creen, justamente miren, acá hay 90, 60 y nos van a llegar a la conclusión que nuevamente es 30 grados. Entonces ya tenemos el vector R medido desde la horizontal. Eso es algo chévere, ¿ok? Porque ahora yo puedo decir esto. Si resulta que este R de acá, está medio con la horizontal gris y marca 30 más alfa, entonces yo puedo decir que esto es 30 grados más alfa, ¿sí? Pero no lo voy a dibujar acá, porque recuérdense que acá el ángulo es el mismo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque no quiero que estorbe para lo que voy a escribir a continuación. Sí. Muy bien, chicos. A ver. Y ahora beta, ¿cierto? Debo escribir beta, ¿verdad? ¿Sí o no? Y miren acá. Dense cuenta que respecto al horizontal, tengo este ángulo beta. Este ángulo beta de acá. Y acá, sencillamente debe ser beta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, chicos, les hago una pregunta. Bueno, hasta el momento hemos hecho el paralelogramo, pero no hemos constatado algo que nos lleve a concluir algo sustanciosamente enriquecedor, que nos lleve a concluir. Seguimos teniendo tres incógnitas, ¿ok? P, doble, beta y R, ¿sí? Bueno, una vez que ya hemos hecho la geometría, hemos armado casi en su totalidad nuestro triángulo, ¿ok? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es justamente utilizar el enunciado. ¿Qué nos dice? El valor mínimo de P necesario para mantener el bloque en equilibrio. ¿Ok? Hay muchas maneras en la que el valor de P va a estar y fungir como equilibrio. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, P yo lo puedo apoyar dentro del bloque. ¿Ok? Justamente ahí lo voy a apoyar en el bloque, pero justamente le puedo ir variando el ángulo. ¿Ok?
Pero quiero que se den cuenta de una cosa. Si se dan cuenta con respecto al peso, ahí, el vector, el vector justamente P, lo que va a variar en valor del ángulo no es su valor vertical con respecto al peso, ¿sí? Tienen que ver el paralogramo que acabamos de formar, el polígono cerrado, más que todo. Ese polígono cerrado, y se dan cuenta, el espacio que hay desde R hasta W no va a variar. Esto de acá no va a variar. ¿Qué es lo que haría que varíe P? Lo que haría que varíe P es que, por ejemplo, fuera acá, que tuviera cierta, que tuviera cierta, cierta inclinación para allá o para acá. ¿Y eso puede variar? Sí, porque justamente R también puede variar, chicos. Y como R es el único que varía este polígono cerrado, entonces lo único que va a hacer es que la parte, eh, la componente perpendicular y paralela a R es la componente que va a variar a ser P. Pero ¿qué pasa? Que justamente eso es lo único que haría aumentar el valor de P, ¿sí? Si justamente selecciona este P', definitivamente este módulo, si se dan cuenta, va a ser más grande. Y si también selecciona el de acá, definitivamente este sería también más grande, ¿ok? Claro, es la única manera de variar, porque el peso va a ser fijo, chicos. Ya sé el valor del peso. Pero R sí va a ir variando y el ángulo está definido, así que no hay manera en que varíe en este sentido, ¿ok? Entonces, les pregunto, chicos, ¿cuál sería el valor de P? Geométricamente, ¿qué valor de P, o sea, qué situación, en qué ángulo P sería mínimo? El valor de P sería mínimo. Yo quiero que sea mínimo. Ujú. ¿Qué, qué creen, chicos? Chicos, veo, creo que alguien quiere entrar. A ver. Ujú. No, no hay nada. Ok, perfecto. Muy bien. El valor mínimo, si ustedes se percatan aquí, no es otro del que tenga que ser perpendicular. Que justamente si es perpendicular, la componente paralela a R ya no contribuye a incrementar el valor de P. ¿Ok? Justamente aquí la parte geométrica es fundamental, chicos. ¿Ok? Por eso es que les decía que aquí debían utilizar sí o sí el polígono cerrado y la ley del paralogramo. Si no, no se iban a ninguna parte. ¿Ok? Y eso simplifica un montón las cosas, chicos. Porque ahora, como ya tengo esta condición de perpendicularidad, yo puedo, sin ninguna duda, decir, ok, está bien. Si esto es perpendicular, aquí ya de antemano yo se podía decir que esto es 90 menos 30, 90 menos 30 grados menos phi. Esto debe ser igual a 60 menos phi. ¿Ok? ¿De acuerdo? 60 menos phi. Y como este es perpendicular y W sería la hipotenusa, yo sé que P, ¿qué debe ser? W por el seno de 60 menos phi. Y ya, chicos. ¿Ok? Entonces P, el peso es de 15 de masa por 9,8, 60 por el seno de 60 menos 14,03 grados. ¿Sí? Entonces, si ustedes utilizan su increíble calculadora, que de ya espero que compren una, porque la van a necesitar para hacer sistema de ecuaciones, ¿ok? Me sorprende que no les haya puesto un sistema de ecuaciones medio raro, ¿no? En su profesor. ¿Sí? Y nos da un valor de P de 100, nos da un valor de P de 105,8, en este caso, newtons, que si estamos hablando de kilogramos, debe ser newtons. ¿Ok? Y ese es el valor mínimo de P, ¿ok? Mínimo, ¿de acuerdo? Ahora, dense cuenta que si para hallar a beta, porque nos falta hallar beta, aquí es más sencillo, porque resulta que eh, ya sabemos que estos son ángulos complementarios, beta y alfa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá
Este es beta y este debe ser ¿qué cosa? Por ejemplo, si este es omega, bueno, vamos a, ay, me estoy confundiendo con la letra. Este es teta, ok, ok, este es teta, ok, teta aquí. Y teta, resulta que es teta más 60 menos phi, debe ser 90 grados, ok. Entonces acá, ¿qué sucede? Este es el ángulo beta y este debe ser teta también, ok. Ujú. O lo voy a hacer directamente, sí, no lo voy a complicar, sí, no. 60 menos 14.60 menos 14.03. Sí, 45.97. 45.97. Este valor. Que lo que quería concluir es que beta es igual a 60 menos phi. Ok, eso es igual a beta. Ok. Y al final le debe quedar que eso es 45.97 o bueno, pues pónganle 45.8 grados. Y eso es igual a beta. Ok. ¿Y por qué tiene que ser igual? Porque justamente resulta que esto, beta y alfa, y beta y teta suman 90 grados. ¿Ok? Y resulta que este beta de acá tiene que ser igual a este. Y este de acá tiene que ser igual a este. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Lo pueden comprobar por su propia cuenta, chicos. ¿Ok? Este no es un curso de geometría. Pero si tienen que usar la geometría. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. Yo considero que es el ejercicio más difícil de su tarea de equilibrio, en cuanto si hablamos de equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Ok? Ujú, ujú. Dudas, chicos. Sí, es el momento de las dudas. Ok. Cerrar solicitud. Ok. Ya, sí. Les comento que de hecho, en cuanto a lo que es equilibrio cuerpo rígido, me sorprende que no les haya puesto cosas con muchas cuentas, porque normalmente lo que solía poner el profesor era cuestiones de muchos, pero muchas cuentas, y eso hacía que innecesariamente se haga bastante difícil el ejercicio. Ok. Entonces, eso es algo que, bueno, pues. eh, me gustaría que, bueno, pues tengan en cuenta. Ok, muy bien. A ver, vamos a hacer este otro ejercicio. Ok, es cierto, ya lo tengo pegado. Mira, ok. Una ménsula en forma de T mostrada en la figura se sostiene mediante una pequeña rueda N y clavijas en C y en D. Clavijas quiere decir que simplemente pues presionan ahí. Ok, sin tomar en cuenta el efecto de fricción, determina las reacciones en C, en D y en E. Cuando teta tiene un valor de 15 grados. Ok, bueno. Antes de seguir con esto, ¿ok? Antes de seguir con esto, cuando yo tengo un problema de equilibrio de cuerpos rígidos, generalmente se dice que tiene que cumplir dos condiciones, ¿ok? O sea, pero ¿qué significa esto? A ver, chicos. Si yo tengo ciertas fuerzas externas, ¿ok? Ciertas fuerzas externas, una fuerza F sub I, ¿ok? Obviamente, chicos, esta cuerpo rígido es se define, ok, y vamos a trabajarlo en este curso de esta manera. Cuerpo rígido es aquel sistema de partículas, la cual cumple que su distancia, que la distancia entre, entre cada masa sub i, que cada masa, vamos a ponerle masita, ok, perdón, masita, por así decirlo,
no varía, no varía. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Ok? Lo que quiero es que darles a entender es que justamente, pues también resulta que los planetas son un sistema de partículas, chicos. Sí. Pero resulta que acá sus distancias cambian. ¿Ok? Pero también es posible aplicar la segunda ley de Newton a este sistema de partículas y obtener una equivalencia vectorial en el vector inercial, masa por aceleración. ¿Sí? Lo chévere de los cuerpos rígidos es que justamente mm, no solo es equivalente, sino también equivalente. La diferencia es que el equivalente quiere decir que vectorialmente es lo mismo, pero equivalente quiere decir que físicamente es realmente igual. Tienen los mismos efectos. ¿Ok? Entonces, como ya sabrán, la primera ley de Newton no solo nos dice que si el vector es nulo, quiere decir que no va a cambiar su estado de movimiento. ¿Ok? En general, nosotros sabemos que no existe el reposo absoluto. ¿Ok? Pero cuando nosotros estemos acá en equilibrio de cuerpos rígidos, lo vamos a considerar que nosotros somos el marco absoluto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Somos el marco absoluto. Es decir, nos va en este curso, en estática, se considera que el observador es de un marco de referencia absoluto. ¿Qué quiere decir? Que básicamente nosotros diremos, nosotros vemos, estudiamos ese movimiento y básicamente pues lo vamos a ver y percibir. Nosotros somos de carácter determinista, es decir, determinista. Determinista. No me voy a poner a discutir filosóficamente si esto es bueno para la vida, pero al menos para la mecánica, quiere decir que no vamos a considerar ningún tipo de movimiento relativo. ¿Ok? Si resulta que este F sub i es la sumatoria de cada una de estas fuerzas y tiene que dar el cero vector, quiere decir que el vector resultante, MA sub i, tiene que ser cero, cero vector. Esto es importante, ¿ok? Ahora, también una cosa, que también está aquí el vector, que lo voy a poner aquí en una flechita, aquí un remolino, el vector torque, ¿ok? El vector momento, ¿ok? Y ese vector momento también tiene que ser cero, resultante. ¿Ok? Si resulta que estos dos estados se cumplen, decimos que cuando es nulo, entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ocurrir de que está en reposo. ¿Ok? Y fíjense esta relación interesante, que básicamente no importa, a pesar de que acá estamos hablando de cuerpos rígidos, es decir, que si se dan cuenta en el ejercicio anterior, nosotros hacíamos ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido en un punto. ¿Ok? Y dense cuenta que las fuerzas no están dirigidas, o sea, están dirigidas a un punto en cuestión. Podemos sumarlas sin ningún problema, ¿sí? Y la pregunta en general acá, oye, ¿será que puedo sumar así a lo loco como lo hacían partículas para equilibrio de cuerpo rígido? Y la respuesta es que sí, sí puedes, ¿ok? Sí se puede usar la ley del paralelo, ¿ok? Son cosas que pasan por alto, pero que al momento de resolver uno tiene que responder estas cosas. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la simetría de momentos. Entonces, por eso es que no te importa si, por ejemplo, hacer un momento fuerza par en trasladar un vector, que prácticamente solo va a importar que justamente pues la suma de esas fuerzas te dé cero. ¿Ok? No hay ningún problema en eso. ¿Sí? Y básicamente, pues, como esto se va a definir como la igualación de sumas fuerzas externas, entonces generalmente vamos a igualar en sus componentes, ¿ok? Y nos vamos a procurar justamente pues generar ese vector en R3 y obtener n ecuaciones de equilibrio como sea su espacio conveniente. En este caso n solo va a ser menor o igual a 3, ¿ok? Es decir, que solo va a ser de 2 o 3 dimensiones nomás, ¿ok? Y lo mismo va a ocurrir con la sumatoria de momentos, ¿ok? Sumatoria de momentos que tendrá que ser sumatoria de momentos en X
¿ok? Sumatoria de momentos en Y y sumatoria de momentos en Z, ¿ok? Y eso tendrá que ocurrir en cada ejercicio. ¿Ok? Entonces, ahora, como es un cuerpo rígido, nosotros sí vamos a considerar las dimensiones, a diferencia del ejercicio anterior, que no consideramos ni siquiera la geometría de la caja. ¿Ok? En este sí vamos a considerar. Para esta ménsula, evidentemente, pues, tenemos que dibujar su diagrama de cuerpo libre para las fuerzas externas. Como esta es una clavija, es decir, que simplemente está ahí, pues, ahí clavada, ¿ok? Y restringe el movimiento, ¿ok? Punta el contacto. Entonces, esta fuerza en D necesariamente tiene que ser horizontal, ¿sí? Lo mismo con la fuerza en D, ¿ok? Ahora, dense cuenta que acá, para este rodillo, generalmente los rodillos de supermercado, ¿cómo ejercen la fuerza? Si literalmente los rodillos están dispuestos para que se haga una traslación en esta línea de acción, chicos. Quiere decir que no va a haber ninguna reacción que restrinja ese movimiento, chicos. ¿Ok? Justamente lo lubrican para eso. Pero donde sí va a haber una restricción es acá perpendicular. Entonces, cuando ustedes vean una rodita ahí, perpendicular. Entonces, como debe ser perpendicular a esa fuerza al suelo y debe actuar en esa unión, justamente ahí va la reacción. ¿Ok? Luego, pues perpendicular, ¿ok? Debo definir justamente su dirección. ¿Ok? Y claramente, ajá, si aquí crean sus líneas, cada debe ser teta, acá debe ser teta, ¿sí? Acá creo esto, ¿sí? Por lo tanto, acá debe ser teta. Y aquí debe ser 90 teta y acá debe ser teta. Y ahí está. Ahí está marcado la cuestión. ¿Ok? Sí. Sí, ahí tendríamos nuestro color. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Ecuaciones de equilibrio, como lo hacían en física mecánica. Sí. Dado que estoy en un plano en X, Y, yo necesito, ¿qué te puedo hacer? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y como el plano está restringido al plano X, Y, yo sé que en Z solo voy a tener sumatoria de momentos en Z nomás. Y es por eso que ustedes siempre solo hacían estas tres ecuaciones. Tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo E, D y C. ¿Ok? Tres incógnitas, tres ecuaciones, es resoluble el sistema, chicos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ecuaciones de equilibrio. ¿Ok? Por ejemplo, ¿en qué es más fácil hacer ecuaciones de equilibrio? Definitivamente en E. Si yo sumatoria de momentos respecto a E y defino como positivo en el sentido antihorario, ¿ok? Entonces, para hacer el cálculo del primer torque, en este caso acá, D se encuentra a una distancia de 3 pulgadas. No lo voy a convertir porque en este caso no es necesario, ¿sí? 3 por D y en este caso está en sentido antihorario por la regla de la mano derecha y por lo tanto va a ser 3D. Luego, C se encuentra separado a una distancia de 6 pulgadas y como va en sentido antihorario, debe ser negativo. ¿Ok? Finalmente, acá, por principio de transmisibilidad, ¿ok? Y también por reglas del producto vectorial, yo puedo trazar un radio vector que vaya para acá. Pero si se dan cuenta, este radio vector, si yo hago el principio de transmisibilidad para este punto acá, cierto, el principio de transmisibilidad es para el cuerpo, así que no piensen que hagan esto. O sea, aunque geométricamente es equivalente que ustedes lo trasladen para acá. Aunque, bueno, para equilibrio no va a importar, pero para dinámica no hagan eso. ¿Ok? Si se dan cuenta por reglas del producto vectorial, este radio vector solo va a importar justamente esta parte perpendicular a él. Y dense cuenta que justamente va a ser simplemente la longitud de 4 pulgadas. ¿Ok? Y solo va a importar esta operación. ¿Sí? Más va en sentido, ¿qué cosa? Ah, antihorario. Entonces debo poner un negativo acá. 4 por
40 libras. ¿Ok? Y acá para las 20 libras, fácil, ñaño. Ya marcas lo mismo. Solo te importa la parte perpendicular. Desde A hasta B, y miren que tienen que concurrir en la línea del centro, justamente donde está haciendo referencia, no es que plantee radio lo loco, me debe ser 4 pulgadas, pero en este caso por un valor de 20 libras. Y ya una vez hecho los torques, esto debe ser igual a cero. Reordenamos un poco, ¿ok? Esto debe ser 3D menos 6C. Esto de acá, si saco factor común, 4, eso sería menos 40 más 20, sería menos 20. Pasando al otro lado sería 20 por 40. ¿Sí? Por lo tanto sería 3D menos 6C, y esto debe ser igual a 80. Y ahí tendríamos nuestra primera ecuación. Luego, sumatoria de fuerzas en X. Si habla de sumatoria de fuerzas en X, esto será igual. C va del otro lado, menos D, y para la derecha, o sea, D para la izquierda, y E tiene que ir para la izquierda. En este caso, recuerde que usando estos 15 grados, θ vale 15 grados, no lo olvide. Sí. E va a ir en sentido positivo de las X, ¿ok? Para este caso, acá sería el sistema de referencia, por si alguien no se acuerda. Y luego el seno de θ justamente sería el relacionado con el lado opuesto, que justamente el lado opuesto es paralelo al eje X. ¿Ok? D menos C para tenerlo bonito, y esto sería igual a E por el seno de 15 grados. Y ahí tendríamos nuestra segunda ecuación. Ecuación número 2. Luego, tenemos esta, allá, las ecuaciones, sumatoria de fuerzas en Y. Ok. La sumatoria de fuerzas en Y, por otra parte, nos preocupamos de la parte vertical. Aquí directamente, vamos a hablar directamente de 20 libras, 40 libras, sería menos 60 libras. Lo voy a poner. Menos 20, menos 40, más, porque bueno, pues la reacción de E asciende horizontalmente. No hay contribución vertical en C y en D, y solo hay contribución vertical en E. Entonces sería E, en este caso el lado adyacente está paralelo al eje Y, por lo tanto debemos usar esa componente. Por eso es que la multiplicamos por el coseno de 15 grados. Sí. Reescribiendo esto sería E menos 20 más, menos 40 es menos 60. Esto va a estar sumando, y esto va a estar dividiendo por el coseno de 15 grados. Sí. Finalmente, si yo pongo divido seno de 60 por el coseno de 15, esto debe ser 62.1. Punto 1, en este caso debe estar en libras. Sí, libras. Perdón. Entonces, ah, ya, ahí tenemos la primera reacción en E. Ahora lo que debemos hacer es despejar. Si yo tengo esta ecuación E, ¿ok? Yo podría hacer el reemplazo acá. Por ejemplo, si reemplazo 1 en E, sería D menos C, y E, que es 60, sobre coseno de 15 grados, y esto es el seno de 15 grados, por lo tanto, esto debe ser 60 por la tangente de 15 grados. Entonces sería D menos C debe ser igual a 60 por la tangente de 15 grados, que sería 16.07 libras. Sí. Y ahora tengo esta pseudoecuación de acá. Vamos a llamarla ecuación número 4. No es la misma ecuación, de hecho. Sí, y tengo la ecuación 1. Lo que voy a hacer es justamente tomar la ecuación 1 y restarle 3 veces la ecuación número 4. ¿Sí? Si hago eso, entonces sería 3D menos 6C, y esto debe ser igual a ¿qué cosa? A
80. Luego, acá, la ecuación 4, que es esta de acá, la multiplico por menos 3. Menos 3D más 3C. Ahora cambia menos y menos el 3. Y acá debe ser 16,87,07 por menos 3. Sí. Sumo ambas ecuaciones, porque justamente estoy haciendo el suma con el opuesto. Y finalmente esto debe ser menos 6C y debe ser 80 menos 3 veces 16,17 y ya simplemente quedaría despejarse. 80 menos 3 por 16,07 dividido para menos 6. Que sale un valor de menos 5, ¿ok? Menos 5. Ah, es, ¿ok? Esto es menos 3. Entonces sería acá dividido para menos 3. Sería menos 10,6 libras, ¿ok? Menos 10,6 libras. Luego acá simplemente pues hacemos un despeje, el despeje más fácil, ¿ok? Por ejemplo acá, quiero despejar D sería, ¿qué cosa? 16,07 más C. Entonces sería 16,07 menos 10,6 y esto tiene que ser igual a 16,07 menos 10,6. Y eso sería igual a 5,47. Muy bien, preguntas, chicos. Preguntas. Mira, esta parte no es difícil, chicos. No. Luego voy a resolver otro ejercicio de equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Ok? Ah, de hecho, se me olvidó ver. Se me olvidó ver. Sí. De hecho, en su tarea es más difícil los ejercicios de ¿cómo diría? Eh, de estos de sistema fuerza par y que los de equilibrio. Sí. A ver, determina la tensión. Este tiene muchas ecuaciones, pero ese lo voy a resolver mañana. Que para quienes ya están matriculados en el curso. Este también, que voy a resolver este. Sí. Mañana sí me dedico a hacer los últimos ejercicios. Ayer resolví unos difíciles, hoy día no. Hoy día solo voy a resolver lo que urgía y lo que me preguntaban. Ujú. Muy bien, sí. Aquí es más de lo mismo, chicos. Ok. Acá no hay mucho que decir, es la reacción en A y la tensión en el cable BC. Ok. ¿Cómo empiezo esto? Bueno, dibujando las fuerzas. Definitivamente B, su línea de acción va a estar entre B y C, así que bueno, pues simplemente va a ser esta fuerza de acá. Y A diferencia de las ruedas, esta es una unión que no permite los momentos ahí. O sea, no hay una reacción de momentos ahí. Pero sí restringe el movimiento horizontal y vertical. Entonces, lo que debemos hacer, que es poner una reacción a Y, se le suele poner, ya que no sabemos la línea de acción de A, y también vamos a poner una reacción aquí. Ahí. Eh, Nada más. ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Equilibrio de cuerpos rígidos, chicos. Sumatoria de momentos en A, esto debe ser igual a cero. Siempre pongan eso, ¿sí? Para reducir con ecuaciones. ¿Ok? Entonces, acá, si tomo como positivo antihorario, entonces sería 15 libras. ¿Cuánta distancia separa desde A hasta las 15 libras? 8 más 8, 16, más 6, 22. 20 libras.
16. ¿Ok? 35 libras. 8. Y si se dan cuenta, todas esas fuerzas a partir de ese lado van a ser en sentido antihorario. Mientras que del otro lado van a ser en sentido horario. Entonces van a ser negativas. Menos 6, 15 libras, menos 6 por DC. Y finalmente esto debe ser 0. Y ya, luego queda simplemente hacer el despeje. ¿Ok? Ajá. Una vez que hagamos el despeje, pues simplemente pues terminar el ejercicio. Un ejercicio bastante fácil, de hecho. Ajá. Muy fácil. De hecho, lo revisaré después, en ese caso. Bueno, este sería 15 por 22 más 20 por 16 más 8 por 35 menos 6 por 15 y esto dividido para 6. ¿Ok? Ujú. Sí, wow, para hacerme en dieta, esto es bastante sencillo, ¿verdad? Y nos da un valor de 140. Rápidamente podemos decir, si hacemos ecuaciones de equilibrio para la componente horizontal, ¿sí? Vemos acá que X tiene que ser cero necesariamente, porque no hay ninguna otra componente que haga esa nula. ¿Ok? Y la sumatoria de fuerzas en Y, bastante fácil. Acá simplemente copiamos. 15 menos 20 menos 35 menos 20 menos 15 más AY menos 140. Y esto debe ser cero. Por lo tanto, AY debe ser igual a su simple suma. 140 más 15 más 20 más 35 más 20 más 15. Y eso nos sale un valor de 245. Sí. Muy sencillo, bastante sencillo de hacer. Ok, ok. ¿Alguna duda de esto, chicos? Pregunta. No creo que tengan duda. De hecho, está bastante fácil. Sí. Exprese el momento par. No, eso no lo resuelvo mañana. Sí. O sea, ya lo tengo resuelto, pero no lo voy a resolver ahorita. Sí. De hecho, casi he resuelto toda la tarea del paralelo. Ahora que pienso, ya resolví esta. Bueno, ya casi resolví toda la tarea. Bastante sencilla, la verdad. Ujú. A ver, déjame ver. Mm. Determinar las reacciones en A y en B sería acá. Ajá, ajá. Ya, listo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. A ver, vamos a ver. Creo que se ve bien. Determine las reacciones en A y B. Ok, sí. Muy bien. Parece que aquí le cambió el profe. Espero que no cambie mucho el ejercicio. Bueno, de aquí de una vez ya saben. ¿Cuánto es la reacción acá? Debe ser perpendicular a la superficie. Es B. ¿Sí o no? Hacen su línea de apoyo. Ponen acá los 60 grados. Acá debe ser 90. Acá debe ser 30 y acá debe ser respecto a la vertical 60 grados. 60 grados aquí. Debe reflejarse los 60 grados. Muy bien.
K, sin duda alguna, debe ser AX y AY. Y prácticamente, pues, ya tendríamos tres incógnitas. Tres incógnitas. Y por lo tanto podemos generar tres ecuaciones aquí. Tres ecuaciones y tres incógnitas es resolver, chicos. ¿Ok? Entonces, siempre ustedes hagan su materia de momentos donde pueden eliminar más incógnitas. En este caso se sabe que haciendo la reacción en NAND, pues prácticamente nos da pues la cabida de justamente pues eliminar reacciones. ¿Ok? Entonces, si yo defino antihorario como positivo, el peso, como va en este sentido por regla de la mano derecha, será 150 newtons. La distancia que separa a G y a A es 250 milímetros. Ujú. Cuidado acá me vayan a hacer de que justamente van a calcular por definición, porque eso no importa. Lo que importa es justamente la parte perpendicular. ¿Ok? Lo mismo en la reacción B. La reacción B, esta será, aquí me olvidé el menos, pero sí ese momento positivo, pero B sí va a ser momento positivo, ¿sí? Justamente será B por el coseno de 60, porque el coseno de 60 me relaciona a la parte que es adyacente y justamente es la parte que va a ser torque con el radio perpendicular, que son los 500 milímetros. Y bueno, toda esta contribución debe ser igual a C. Por lo tanto, B debe ser acá. B debe ser, 150, 250 dividido para 500. Y esto debe ser dividido para el coseno de 60 grados. Ok, este y este se me va, y esto se convierte en un medio. Coseno de 60, eso es, me parece que es un medio también. Por lo tanto, simplemente debe ser 150 newtons. Sí. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Voy a calcularlo en mi calculadora por si acaso. Sí, 150. Muy bien, sabemos el valor de B. Fíjense que si hubieran puesto que B era esto, lo que hubiera pasado es que ustedes ya no tendrían, esto ya fuera un sistema indeterminado, porque tendrían cuatro incógnitas. Pero lo que quiero que ustedes vean es que si no plantean bien esto de las incógnitas y las ecuaciones, no van a poder resolver el ejercicio. Entonces es importante que si ustedes quieren reducir incógnitas, puedan plantear la línea de acción del vector y su ángulo. Eso reduce bastante las incógnitas, chicos. ¿Ok? Porque a veces la geometría se ofrece información sobre la línea de acción y eso hace que solo te preocupes de una magnitud, haciendo que de dos incógnitas pasaste a una. Luego, ¿qué hago? Bueno, pues el resto. Hacer sumatoria de fuerzas en X. Esto debe ser cero. Si yo tomo positivo a la derecha, X. Y la única que contribuye en el sentido contrario será B. Que será menos B. Por el lado opuesto, que justamente es B por el seno de 60, porque el seno de 60 me relaciona el lado opuesto que es paralelo al eje X. Entonces, justamente por eso lo pongo. Finalmente, a X, ¿qué tiene que ser? B por el seno de 60 grados. Y esto debe ser igual a B seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Es decir, 150 raíz de 3 sobre 2. O 150, bueno, 75 raíz de 3 sobre 2. Y esto en unidades de newtons. Esto para el componente en X. Y o como se puede haber imaginado, también tenemos que hacer las ecuaciones de equilibrio para Y, como positivo para arriba. En este caso sería AY por el peso, que es 150 newtons. Ujú. Ok. El peso, que es 150 newtons. Espérense, chicos. Ah, Esto me pasa por ir rápido, chicos. Ah, a ver. Sí.
¿Qué decía yo? Qué bueno que revisé mi hoja. A ver, wait, wait, wait. ¿Saben que nos acabamos de olvidar de algo, chicos? Sí, nos acabamos de olvidar de una que las componentes en X. Ok. Hasta aquí, hasta aquí estábamos bien, chicos. Hasta aquí estamos bien. Sí. El problema es que justamente, pues, yo solo había tomado esta parte, esta componente de B y Y. Pero resulta que también BX hace torque. Sí, hace torque. Torque negativo. ¿Ok? Y justamente por eso es que nos da la distancia H. P por el seno de 60 grados y por el brazo que es 120 milímetros. Y esto debe ser igual a cero. Ahí sí, chicos, ya podemos despegar, ¿ves? Entonces sería 150 por 250 milímetros dividido, dividido para 500 coseno de 60 grados menos 120 por el seno de 60 grados. Sí. Y ahora sí, nuestra poderosa calculadora nos tiene que decir que 150 por 250, 500 por el coseno de 60, menos 120 por el seno de 60. Eso debe ser igual a 256,7. Y en este caso en unidades de newtons. Ok, casi se me pasa por alto. Sí, si no fuera que ahorita noté el H. Ok. Luego, ahora sí, sumatoria de fuerzas en X. AX va para acá, tomo como positivo a la derecha. Luego acá pongo mi BX y BX yo sé que es menos B por el seno de 60 grados. Esto debe ser igual a cero. Hago el despeje. B seno de 60 grados. Y por lo tanto, acá sería 256,7 por el seno de 60 grados. 222,3. Luego, tomando positivo ascendentemente, sumatoria de fuerzas en Y, esto debe ser igual a cero, y por lo tanto debe ser AY para arriba, menos 150, más B coseno de 60 grados, y esto debe ser igual a cero. Ok. Despejando, tenemos que AY debe ser igual a 150 menos B, que es 256,7, por el coseno de 60, que es un medio. Y esto me da por resultado 21,65. Muy bien. Ahora, y ahí quedaría resuelto el ejercicio. ¿Dudas, chicos? Preguntas. Voy a hacer un ejercicio más, ya no de equilibrio, sino uno de fuerza par, que en la sesión anterior no alcancé a hacer. Sí. Pero este sí me parece importante que ustedes tengan en cuenta. Muy bien. Ah, sí. Ya termino de hacer, para quienes ya está el curso, sí, sí terminé de hacer la tarea. Ok. Igual lo resolví algunos. Ok. Yo diría que los más difíciles. Ok. Bueno, el 10 del paralelo uno, ese sí lo voy a resolver mañana. Ese sí está complicadito. Pero ni tanto, la verdad. ¿En qué está? Ya, aquí está acá. Sí. Fuerza K. Sí. Este es un sistema fuerza par. Muy bien. A ver acá. Perfecto. Este sería el último ejercicio de la sesión. eh, y con eso íbamos a resolver más esto y finalizamos. ¿Ok?
Básicamente nos pide determinar en el punto A para la viga con la carga mostrada. Este es un ejercicio clásico, chicos, clásico de examen, de lección inclusive. Bueno, lección no tanto, pero examen sí. ¿Ok? Y bueno, pues ustedes saben cómo pues generar esto. ¿Sí? No piden, no piden, quiero que tengan en cuenta, no piden hacer equilibrio de cuerpos rígidos, cuidado. Porque muchos dicen esto y empiezan a hacer sumatoria de fuerza, y eso no. No, chicos, no, sin nada que ver. Que sumatoria de fuerzas en Y, no, eso no se hace. Sumatoria de momentos, no, tampoco. Sí, no se hace eso, chicos. Eso no se hace. ¿Ok? Y se hace generalmente para fuerzas externas. ¿Ok? Sí. Aquí hay dos formas, ¿ok? En la cual se puede, pues, digamos, pues, maniobrar, ¿sí? Se puede separar la viga o se puede mantenerla junta. En este caso, no he visto la solución, ¿sí? De hecho, mm, por lo que veo, el profesor parece que solo le ha cambiado la enunciado, sin más. Sí. Pero bueno, pues en este caso, pues para una viga, si quisieran resolver esta cosa, primero deberían hacer acá un equilibrio de cuerpos rígidos. Bueno, acá como estas son rueditas, acá debería ser B. ¿Es incógnita? ¿Se puede determinar? Correcto, sí, se puede. Ok, ya. Hay en esas incógnitas y bueno, pues ahí separan la viga y obviamente tendrían esto. Tendrían AX, AY, pero al revés, Y a X, y acá tendrían B, ¿sí? Luego acá tendrían los dos kips, y acá los cuatro kips. Finalmente acá, los 5 kips por pies, ¿de acuerdo? Una vez que hagan eso, ustedes pueden hacer que todas esas fuerzas concentrarlas en la, ¿ok? Aunque generalmente esto se trata siempre de fuerzas externas, comento, ¿ok? Entonces, por eso lo voy a resolver de esta manera, ¿ok? Sí, solo voy a concentrar en las fuerzas externas, ¿ok? Pero por si a lo mejor el ejercicio pidiera, para quienes ven el solucionario, pidiera eso, pues justamente pues tendrían que hacer equilibrio corporal y luego pues hacer todo el proceso en momento para, que tampoco es tan dificultoso, la verdad. Y el borrador. Bueno, como ustedes saben, lo que debo hacer es primero, para esta fuerza de acá, yo debo trasladarla, los dos kips, para acá. Pero para eso justamente debo poner acá una fuerza de dos kips para no alterar. Hago esto. Y por regla de la mano derecha aquí tengo un vector par, ¿sí? Que este va a ser, ¿en qué sentido? Va a ser para adentro. ¿Ok? Y la fuerza va a ser 2 kips, y saben que con este momento se calcula como 2 kips por la distancia que la separa, que es 5. Y como está en pies, todo bien. Entonces sería 10 kips por pies, ¿ok? En este sentido. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar para la fuerza de, ¿sí? En este caso también va a ser negativo, va a ser 10, por lo tanto será 40 en sentido negativo. Kips por pies. Sí. Muy bien. ¿Y qué se hace aquí? Bueno, como es un vector libre, simplemente se puede sumar directamente. Lo que está ocurriendo es que justamente como está contenido en un plano, ¿sí? Básicamente acá está eh, el vector 5 kips por pies, y acá está mi vector MD, mi vector eh, M. Bueno, en este caso lo puse al revés, el rojo va para afuera, pero bueno. Se entiende la idea de que justamente, pues, dado que son un pseudo vector, se pueden sumar directamente. ¿Ok? Entonces sería, el vector resultante claramente quedaría negativo. Entonces,
Mi resultante aquí quedaría 40 menos 40 más 20 más 10 más 10 menos 5. Y esto debería ser 45 kips, kips por pies. Sí. Y luego acá las fuerzas de acá se concurrirían y simplemente me darían 2 más 4 sería 6 kips. Y este sería justamente el equivalente, ¿ok? El equivalente con las reacciones. Pues, sí. Y de hecho, si ustedes hacen equilibrio de cuerpos rígidos, tanto con el primero como con el segundo, les va a salir exactamente igual. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Pregunten, chicos. Hagan sus preguntas. Muy bien, chicos, no voy a hacer muy larga la sesión, así que lo voy a dejar hasta acá. Muchas gracias a quienes han asistido y para quienes están matriculados, nos vemos mañana. Hasta mañana recepto matrículas, chicos, ya debo iniciar el curso porque la verdad sobre eso va bastante rápido. Y bueno, pues recuerden que hasta mañana pueden presentar el 2 por uno y pues bueno, pues nos veríamos en otra ocasión. Hasta luego, chicos.